¿Listo, Emilia? Tenemos una siguiente pregunta, ¿vale? La pregunta dice así. Hola, tengo 3 tiendas de refacciones. Yo empecé el negocio solo y con los años creció. Siempre me ha ido bien utilizando Exceles, pero llevo varios meses escuchando acerca de la inteligencia artificial y que va a cambiar al mundo. Yo honestamente tengo mis dudas, pero mis hijos me están diciendo que es el futuro. ¿Algún consejo para meter inteligencia artificial en este tipo de negocios? Hola, creo Esta vez no dijo su que nombre, ¿eh? sí, exactamente. Hola, persona de las refacciones. Vamos a ver. Creo que es importante empezar a diferenciar entre si estás pensando en integrar inteligencia artificial como parte del trabajo de una persona o si lo quieres integrar como parte del proceso de la empresa. Realmente, si la información actualmente la están manejando en Excel, te diría que quizá vale la pena hacer una pregunta antes, que tiene que ver no con inteligencia artificial, sino con cómo tienen la estructura actual, la información, dónde está ubicada, qué riesgos tienen por tener la información de esa manera y cómo los está limitando. Al haber empezado tú la empresa, estoy seguro de que seguramente trabajaste los Exceles directamente y los hiciste tú, entonces los conoces al detalle. Sé que sabes en qué momento alguien movió algo que no debía en el Excel y le dio en la torre. Sé que sabes en qué momento el Excel, cuando necesita modificarse para poder lograr algo, sabes dónde moverlo. Pero la verdadera pregunta aquí está entonces la operación no está en el Excel, está en ti con el Excel. Ok. Esa dependencia que está creando hacia ti, quizá en este momento lo notas un poco más que cuando tenías 2 sucursales y más que cuando tenías una. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando no sean 3? ¿Qué va a pasar cuando sean 10 sucursales? Si el objetivo está en expandir, un control enfocado en Excel tiene muy poco control, muy poca visibilidad de control sobre quién ha estado modificando qué temas. Y mientras más personas estén metiendo temas al mismo tiempo, más riesgo de romper la estructura existe. Además de que pues, es mucho más riesgoso en términos de modificación de información y para temas de seguridad, digamos, ya de no solamente de información, sino inclusive de dinero cuando estás hablando de stocks, cuando estás hablando de cortes, cuando estás hablando de saldos. Entonces, quizá antes de pensar en un tema de inteligencia artificial, eh, pensando como en la administración del negocio, platicaría contigo sobre cómo se debería de estar manejando centralmente la información de todas las sucursales para que cada sucursal, para que cada lugar tenga su propia información, esté segmentada en una plataforma en la que puedan tener visibilidad cada una de las sucursales de su información, pero tú puedas tener visibilidad central de todo lo que está pasando en el negocio. Ahora, al mismo tiempo, hay temas que no necesitas esperar para tener una centralización de operaciones en sistemas. Si quieres integrar algunas ventajas rápidas de integrar inteligencia artificial, podrías, por ejemplo, meter un modelo que empieces a entrenar que esté enfocado tanto en clientes como en empleados junior, empleados que no sean tan expertos en términos de qué es lo que están vendiendo y entonces los puedo orientar en cuanto a que cuando alguien pide la herramienta o la refacción X, sepan que para poderla instalar van a necesitar una lista adicional de diferentes productos. Sepan que generalmente cuando alguien vende Y, también vende Z para que puedan intentar hacer una venta adicional en el momento. Eso es algo que hemos visto bastante en términos de cómo se va utilizando inteligencia artificial en lugares en los cuales tienen, digamos, inventarios complejos que requieren información de parte de las personas que están haciendo la venta cuando tienen personas mucho más junior. Entonces, cortan mucho el tiempo de entrenamiento para tener Y a eso, alguien. y eso no es solo vender por vender. O sea, digamos, no implementas esta clase de estrategias de tener como un copiloto de ventas solo por vender más, sino por vender de manera consultiva, por llamarlo de alguna manera, porque si bien seguramente hay gente que va sabiendo mucho acerca de qué clase de refacción necesita, estoy asumiendo que son refacciones automotrices,
pues creo que hay gente más terrenal que sabemos no tanto sobre qué tipo de refacciones necesitamos y entonces podemos llegar a comprar solamente una pieza y al momento de llevarla con el mecánico, pues te dice que necesitabas cuatro, ¿no? Diferentes para hacer el procedimiento que quieres realizar en tu automóvil. Entonces, no es solamente vender más, es que el cliente se lleve una buena experiencia al haber comprado en, digamos, tu establecimiento, ¿no? Que creo que también sería un buen punto de integrar inteligencia artificial, porque la gente piensa que la inteligencia artificial solamente se puede meter o mucha gente piensa que la inteligencia artificial solamente se puede meter, digamos, en el back office, donde el ambiente está muchísimo más controlado, pero la realidad es que también puede tener algunas aplicaciones hacia afuera, donde es el cliente final el que recibe los beneficios de estar metiendo inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, yo me lo estoy imaginando en el momento, voy a hablar de algo que no sea automotriz, vamos a irnos a un tema más de casa. Entonces, si yo voy y quiero comprar un lavabo o un excusado, vamos a ponerlo así, porque quise ponerme de talachero el fin de semana, y cuando lo compro, llego a mi casa y no sé qué es lo que voy a necesitar para poderlo instalar. Quizá compré las tuercas, pero no compré el pegamento especial. No compré un plástico que es para que no se ensucie todo lo de alrededor. No compré la brocha especial que se utiliza para poner el pegamento. Quizá me estoy inventando cosas a más no poder, creo que se entiende el punto. Entonces, no solamente es incentivar una venta adicional, sino es ayudar a que el cliente pues, básicamente no tenga que dar una segunda vuelta, lo cual ayuda mucho en temas de satisfacción. Ahora, creo que la pregunta que cualquier persona debería hacerse si quiere entrar al mundo de inteligencia artificial es si lo está haciendo por moda, si lo está haciendo eh, digamos, por decir que tiene inteligencia artificial dentro de su empresa o porque realmente tiene un valor estratégico dentro de la organización. Porque hay mil tareas que se pueden hacer antes de meter inteligencia artificial en un proceso. Siempre se puede meter sobre la marcha, pero al final del día, y creo que es un buen tema a platicar, o sea, ¿qué cosas deberías tener antes de pensar en meter inteligencia artificial? No como una regla exacta, pero como una recomendación de alguien que ha, digamos, implementado tecnología ya durante varios años. ¿Tendrías como algún paso a paso de cómo llegar al santo grial que es la inteligencia artificial? Vamos a ver. Creo que aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nada de lo que vayamos a implementar en temas de AI va a estar, va a poder operar si no tiene la clave, que es la información que necesita para poder dar una respuesta correcta. Porque realmente si fuera un modelo estándar y yo le pregunto, ¿qué voy a necesitar para poder instalar esto? Me va a dar una lista genérica. No me va a dar una lista relacionada no solamente con qué SKUs existen, sino inclusive con SKUs de qué productos tenemos en el inventario. Porque quizá el pegamento A es el que necesitaría, pero no está disponible y el pegamento B me serviría. Entonces, el que dé la recomendación, inclusive basado en esa información, es mucho más valioso para el negocio. Entonces, si ese fuera el caso, pensaría en que lo primero que hay que tener en cuenta es que no puedes implementar un tema de este estilo si no tienes clara la información sobre la cual va a operar. No puedes implementar esto si no la tienes documentada de alguna forma, lo cual causa un efecto bien interesante, que es que muchas empresas y muchas personas que están haciendo negocios están viéndose forzadas a documentar cosas que nunca habían hecho, porque siempre han Y es estado en su incómodo. cabeza. Es incómodo el darte cuenta de, sí, sí vendemos, sí, sí operamos, pero ¿por qué operamos? Porque la persona uno 2 y 3 tienen el conocimiento para poder recomendar. Y entonces dices, de acuerdo, pero si yo no tengo esas 3 personas, o si necesito 6 como ellos, ¿cuál es el costo de la empresa para poder llegar a ese punto? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Y en un momento como este, en el cual la velocidad es tan importante, ese tipo de dependencias son muy riesgosas. ¿Ok? Ahora, Entonces, a ver, no sé si es hacia donde estás queriendo ir, pero entonces estás hablando primero de un tema de juntar la información, o sea, la clásica frase de shit in, shit out. O sea, si no tienes la información bien en esta cajita, todavía no puedes dar un paso hacia un tema de inteligencia artificial. ¿Es ahí hasta donde lo estás llevando?
Creo que lo diferenciaría un poco, Jorge. O sea, lo pondría de la siguiente manera. Paso uno es saber la información y tenerla accesible. No estoy diciendo que tengan que estar en un mismo lugar, porque esta es información que vas a usar para poder entrenar tu modelo. ¿Ok? Pero el paso dos es que para cualquier dato que quieras que tu modelo pueda estar consultando, sí necesitas tener centralizada la información en lo que se conoce como una fuente de verdad, una source of truth. Entonces, esto, por ejemplo, vamos a ponerlo así, si yo tengo un sistema de ventas, si tengo un sistema de inventario, si tengo un sistema de manejo de clientes y en los tres tengo un tema de estatus de si está disponible un producto o no, el sistema necesita saber, el modelo necesita saber en cuál de los tres sistemas revisar para saber dónde realmente tiene que estar la información de si algo está disponible o no. Si yo doy de baja un producto en el sistema de inventarios y esa debe de ser mi clave para poder decir está dado de baja, ya no existe para las recomendaciones, en este caso tenemos que tener definido en dónde tiene que estar la información. Y obviamente, pues eso implica que tienes que tener implementado un sistema en el cual tu operación esté vaciada y esté actualizada constantemente, que se junta con lo que estábamos hablando al principio, que es forzarte a tener claros tus procesos de negocio. Claro, ok. Vale. A ver, desde un punto de vista estratégico, para quien sea que quiere implementar algo de inteligencia artificial en un negocio, dime si estarías de acuerdo con el siguiente orden de ideas. Primero, saber dónde está la información, ¿no? Y saber que esa información es de calidad. Ya no llamemos centralizada, aunque que estuviera centralizada sería espectacular, El ideal. ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, creo que se abren dos caminos principales. El primero es automatizar e integrar. Y el segundo es inteligencia artificial. Puede haber más, ¿no? Pero digamos, para la persona de a pie, la persona que no es Mark Zuckerberg, si tienes tu negocio y ya sabes dónde está la información, yo veo dos caminos principales. Automatizar e integrar y meter inteligencia artificial. ¿Cuál sería la diferencia de estos dos caminos desde tu perspectiva? Se mezclan un poco más, no son exactamente ¿Ok? uno u otro, porque puedes tener automatizaciones que como parte del proceso hagan temas con inteligencia artificial, pero vamos a hacer, digamos, como la versión inicial. Cuando tú estás hablando de una automatización, generalmente estás hablando de un proceso determinístico, es un proceso en el cual va a llegar información, la cual tú sabes exactamente el tipo de información y el formato en el cual va a estar llegando. Va a haber un procesamiento exacto que espera esa información en ese formato y tienes una respuesta 100% certera acorde a las reglas que tú configuraste. Entonces, vamos a ponerlo así es. Si tienes 7, me vas a devolver este valor. Si tienes 8, este valor. El problema es cuando de repente te llega un 7.5 y ese 7.5 el sistema no sabe cómo manejarlo, por lo tanto falla. ¿Ok? En cambio, lo que vas a hacer con un tema de inteligencia artificial integrada a un proceso es, si me llega un valor de 7 a 8, me vas a responder dependiendo de estos criterios, me vas a responder. Y cuando llega un 7.5, pues va a intentar hacer la mejor aproximación posible. Entonces, esto es un tema en el cual en una integración basada en una automatización de proceso, tienes un control perfecto o sea, es una necesidad que tus inputs, tus entradas de información sean perfectas. Tienes que saber siempre cómo van a llegar. Tu procesamiento está definido y por lo tanto tus salidas son 100% predecibles. En cambio, en un modelo de inteligencia artificial, tus entradas no tienen que ser siempre predecibles al 100%. Tienen que tener una cierta predictibilidad, pero no son exactas. Tu modelo es una caja negra y tu salida es algo que sí puedes manejar. No puedes manejar la calidad de la salida, pero sí puedes manejar el cómo te lo entrega. Entonces, de esa manera, tienes algunos procesos en los cuales tiene mucho más sentido tener automatizaciones que otros en los cuales tiene más sentido tener inteligencia artificial. Vamos a ponerlo así. Yo quiero un proceso que trabaje con constancias de situación fiscal. ¿Okay? Las constancias de situación fiscal o la CURP, por ejemplo. La CURP y la constancia de situación fiscal siempre tienen la misma estructura, por definición. Es un documento estandarizado de gobierno. ¿Okay? Entonces, yo siempre sé que el RFC que viene en la constancia de situación fiscal, sé que tiene una cierta estructura de validación. O sea, sé cómo está
construida la cadena de texto y por lo tanto sé cómo leerla. Y de la misma manera una curva. Si yo intento procesar eso de una manera determinística, o sea, con una automatización directa, es sencillo, porque sé que siempre va a cumplirlo. Y si no lo cumple, pues significa que inclusive el documento estaba mal y está bien que falle. Ahora, si yo, por otro lado, estoy lidiando, vamos a ponerle con Una orden de compra. licencias. Me gusta más la orden de compra, el ejemplo. Entonces, una orden de compra. La orden de compra, hablemoslo como un PDF. Un PDF quizá es más. Algunas veces te mandaron la orden de compra como PDF. Algunas veces te lo mandaron como una foto. Otras veces te lo mandaron como un mail en el cual en el mail viene directamente el texto. Entonces, un modelo que Y esté otras veces en esperando. WhatsApp. Bueno, ahí le metes un nivel de Bueno, a ver, complejidad pero ahí mayor te para están mandando un automatización, mensaje de pero sí. WhatsApp pidiendo algo. Sí. Exacto. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que harías con una automatización? Directamente va a fallar con esa estructura porque no tienes control sobre los ingresos de información. Los ingresos son acorde a lo que te esté llegando. En cambio, lo que puedes hacer con un modelo de AI es configurarlo para decirle, tú vas a procesar órdenes de compra. En una orden de compra, para que sea exitoso este proceso, vas a necesitar del tipo de documento o de fuente de información que te esté alimentando, vas a necesitar regresar, vas a necesitar identificar los siguientes elementos. Al menos una línea de información. Por lo tanto, tiene que haber para esa línea número de unidades, producto, ya sea identificable, no sé, por el tipo de producto, por el concepto, o por un SKU, por ejemplo, por un código de SKU, o por un EAN, o cualquiera de los que puedan ser. Tomas eso y de ahí vas a necesitar tomar el monto. Ahora vas a tener un total, un subtotal de esa línea, y el subtotal tiene que corresponder con la multiplicación de la unidad por el precio. Ok, de acuerdo. Ya que validaste eso, tienes que ver que venga, tienes que validar de qué cliente viene la orden de compra. Muy bien. Y eso, sin importar en qué formato te llegue, tu modelo va a poder procesarlo. Te va a dar su mejor aproximación. Ahora, aquí es donde entra una parte clave. El elemento humano es extremadamente importante en algunos procesos como estos. Vamos a ponerlo con el ejemplo más claro que hoy en día. Si tú tienes un chatbot que está atendiendo a tus clientes, tienes que saber qué nivel de certeza tiene tu chatbot. Vamos a decir que tu chatbot tiene 96% de certeza en sus respuestas, ¿ok? Esto es lo que significa. Es que de cada 4 clientes que contacten a tu chatbot, 4 van a tener errores en la información que les va a dar. Eso tiene que ser un costo aceptable para ti. Tiene que ser, ahora, si lo comparas con humanos, los humanos no tienen el 100% de certeza tampoco. Entonces, hay humanos menos entrenados, hay personas junior, hay personas que se equivocan, hay un operador de call center que te cuelga porque se enojó, o cualquier tema del estilo. Entonces, cuando lo comparas, ese costo tiene que tener sentido. Ahora, si al mismo tiempo vamos a quitar ahora el ejemplo del call center. Si yo te dijera que de cada 100 órdenes de compra, 4 van a tener errores en los montos, muy probablemente me dirías que no es aceptable. Una cosa es un modelo en el cual puedes tener un cierto error hacia una comunicación, digamos, de un servicio al cliente, quizá tampoco es aceptable, pero en números de órdenes de compra, muy probablemente no, una tolerancia del 4% de error no existe. Por lo tanto, ahí es donde empiezas a meter niveles de confianza. Entonces, llega la información. ¿Qué nivel de certeza tenemos de que esto está procesado acorde? O sea, no tuvo ningún número que podría haber identificado mal. ¿Qué tan fácil encontró la información? ¿Coincidió exactamente el código del SKU? ¿Coincidió la multiplicación? Sí, perfecto. Asígnale un porcentaje de confianza automático y entonces procede. Muy bien. Y haz un muestreo, por ejemplo. Oye, tuvo algunas dificultades para el procesamiento. Perfecto. Que entre a una cola en la cual hay alguien, una persona o inclusive un segundo agente que está tomando esta información y haciendo una validación sobre el trabajo que hizo esa inteligencia artificial. Y entonces con eso puedes tomar perfectamente la información y decir, estoy viendo de un lado en la pantalla lo que me está diciendo que debería de haber salido y del otro lado estoy viendo la información de origen, o sea, ya sea el mail o el PDF, etc. ¿Cuadra? Sí, palomita. ¿No cuadra? Lo modifico. Y esa información se puede utilizar para poder reentrenar el modelo y con eso ir mejorando las capacidades de interpretación para que cada vez más
tu juicio y el juicio de tu equipo sean lo que va orientando a este modelo. Ok, de acuerdo. Ahora, acabamos de decir muchas cosas. Para la gente de a pie, Emilio, para el que tiene su negocio, ¿cómo diablos le hace para meter tecnología en su negocio? Dame un paso a paso, sencillo, para la gente de a pie. Número uno, determina dónde es que realmente te va a aportar valor el integrar tecnología, ya sean automatizaciones, ya sea un sistema sencillo o ya sea inteligencia artificial. No intentes hacerlo en todo al mismo tiempo. Determina cuál es la parte core de tu negocio. Si eres ventas, eso significa un CRM. Si eres una empresa que maneja mucho inventario de stock, eso significa un sistema más enfocado hacia un ERP de control de inventarios o un sistema, un warehouse management system. Si, punto dos, una vez que tienes esa estructura, fíjate dónde estás teniendo mayor impacto por no tener temas automatizados u optimizados. Y eso lo haces fijándote en una multiplicación de cuántas veces corre un proceso y cuánto tiempo toma ese proceso. Y dependiendo de eso, tienes el tiempo posible a ahorrarse si se está multiplicando ese, o sea, si ese tiempo se está haciendo, no sé, operaciones que duran media hora, pero las haces 3000 veces al mes, o quizá operaciones que duran 10 horas, pero las haces una vez a la semana. Con eso puedes tener un costo claro a ahorrarse si se optimiza ese proceso. Al mismo tiempo, hay procesos que no tienen, no es tanto un tema de costo, sino de el posible impacto como un diferenciador. Por ejemplo, si respondes rápido a cotizaciones, muy probablemente, aunque no sea tan costoso el hacerlas manualmente, el responder rápido te da un diferencial para poder ser el que vende, el que realmente sirve al cliente. Ahora, ya que tienes eso, asegúrate de tener la información centralizada en el sistema en el cual vayas a estar operando y de ahí asegúrate de meter un proceso de mejora continua que vaya tomando los resultados de cada vez que fuiste utilizándolo, toma el resultado para saber qué salió bien, qué salió mal e ir mejorando tu modelo. Ok, ahora, algunos mensajes clave que creo que hay que rescatar antes de cerrar la pregunta. Primero, tener todo en Excel funciona hasta cierto nivel. Después de cierto nivel, ya no es recomendable estar utilizando Excel y deberíamos estar pensando en algún otro lugar para guardar esa información. O sea, Excel es frágil, Excel depende mucho del conocimiento que tiene una persona y Excel, si alguien mueve algo que no debía, puede arruinar, digamos, una cantidad importante de información y de, digamos, potencial análisis que se pueden hacer de las cosas. Segundo, Y no hay rastreabilidad en tema de quién movió qué. ok, eso es peligrosísimo para cualquier empresa no saber quién movió quién. ¿Quién Correcto. movió qué? Ahora, em, la última pregunta para este tema. ¿Cuántos ingenieros necesito en sistemas para poder implementar algo así? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto me cuesta? O sea, esto está al alcance realmente de la gente, porque ahorita acabamos de decir un montón de cosas, pero repito, esto es para la gente de a pie. O sea, el mundo que está utilizando inteligencia artificial es este. Y en países justo como México, donde lo hemos estado viendo, hay gente que apenas está dando el paso de la calculadora al Excel. Entonces, pensar en un tema de estar metiendo inteligencia artificial no es imposible definitivamente, pero hay varias cosas que hay que hacer en el camino. Entonces, ¿cuál sería la forma más fácil de estar haciendo esto? Ya nos diste el paso a paso, pero necesito ingenieros, necesito juntar un año de ventas para poder hacer un proyecto de esta magnitud. ¿Qué necesito? ¿Hay alguna forma fácil de comenzar con esto? Jorge, creo que esa pregunta va más bien hacia ti. Es que yo tengo la respuesta, pero yo quiero que la gente lo sepa. Entonces, a ver, yo la tomo. Para la gente que está viendo esto y que está en esta posición de yo hoy quiero meter tecnología en mi empresa, hay muchas herramientas. Primero, hay software ya hecho que puede estar tomando pequeñas partes del proceso. La parte del inventario, la parte del CRM, la parte de las finanzas. Hay software ya ahí afuera que puede estar tomando esto. Entonces, uno de los caminos podría ser comenzar a utilizar software existente. Muchos son por modelos de suscripción y comenzar a conectar el software entre ellos a través de ya sea integraciones hechas con código o a través de plataformas como Zapier, como Make, como
N8N, que es el nombre más horrible que para los que hablamos español que se me puede ocurrir. Otra opción también puede ser que desarrolles tu propio sistema. O sea, en el imaginario colectivo la gente piensa que es muy complicado desarrollar tecnología. Definitivamente no son peanuts, pero tampoco es algo que esté reservado para unos pocos. Entonces, hoy ya existen plataformas que te pueden ayudar a desarrollar tecnología. Puede ser Glide, puede ser Bubble, puede ser algunas otras plataformas tipo Wix que te pueden estar ayudando a desarrollar tecnología para usos muy específicos. Por ejemplo, Wix normalmente sirve para hacer páginas web. Glide sirve para hacer aplicaciones, pero hasta cierto nivel. Bubble tiene una interfaz un poquito más extensa y más robusta para poder desarrollar flujos de trabajo un poquito más complejos. Pero entonces, si no quieres tener diferentes sistemas, porque también pueden llegar a ser costos recurrentes un poquito más altos, es decir, tu sistema de inventarios, tu CRM, tu sistema de finanzas y conectar todo entre ellos, puedes optar por desarrollar tu propia tecnología en plataformas como las que acabo de mencionar. Al final del día, eh, creo que el consejo más importante que se tendría que estar llevando las personas que quieren meter tecnología es, uno, yo no apostaría por un proyecto gigantesco de revolución digital en mi negocio porque muchas veces sale mal. Y aunque tú seas el dueño del negocio, muchas veces no sabes lo que las personas en el negocio están haciendo en el día a día. Puede que sean malas prácticas, puede que sean buenas prácticas, pero al momento en que vas, digamos, descubriéndolo para ir metiendo tecnología, te puedes llevar varias sorpresas que pueden estar retrasando tu proyecto y que pueden estar retrasando el valor que quieres traerle al negocio. Entonces, mi recomendación es busca, como lo dijo Emilio, busca un, un proceso, algo que esté muy bien definido, algo en lo que tengas control y empieza a meter tecnología desde ahí. Las demás cosas van a venir por añadidura y realmente es muy complicado que llegues a un punto de no retorno donde no haber sabido esa información antes te cueste mucho. Entonces, digamos, creo que sería la recomendación. Empiecen ya. em, digamos, el futuro no espera, o sea, el mercado cada vez es más competido. Ya hay formas de empezar rápido. No tiene que ser algo que necesariamente descapitaliza el negocio. Y listo.